Bueno, hermanos, bienvenidos a la lección número 25. Hemos estado estudiando la temática, el atributo de Dios, que es Dios es fiel. Luego estudiamos cómo correspondemos nosotros a la fidelidad de Dios, o sea, cómo reaccionamos nosotros a su fidelidad. Y hoy vamos a ver cómo Él manifiesta su fidelidad. Y obviamente en la Biblia vamos a encontrar cantidad de ejemplos de cómo Dios manifiesta su fidelidad. Pero hay un personaje que me interesó mucho estudiarlo porque empieza con las promesas de Dios a Abraham. Este personaje hay demasiado que escarbar, demasiado, diría yo, que estudiar de él. Pero hoy nos vamos a enfocar y vamos a tratar de resaltar cómo Dios se mantiene fiel tanto en su promesa como en guardarlo. Vamos a hablar hoy de José. José es para mí el candidato perfecto para hablar de este tema. Hay muchos, por supuesto que hay muchos, pero José tiene una historia bastante completa de lo que es la fidelidad de Dios y de cómo Dios manifestó en él, en todo su proceso, cómo manifestó Dios su fidelidad. Entonces, les voy a rogar que las preguntas y los aportes sean en base al tema de la fidelidad. Yo sé que en este tema podemos sacar cantidad de preguntas y cantidad de aportes. Se nos van a venir a la mente una que otra. Les ruego que no nos desenfoquemos. Pidan la palabra cuando quieran participar, yo se las voy a dar en su momento. Entonces, quiero que empecemos con el punto número 1 y son precisamente las promesas de Dios que hizo a Abraham. Vamos a leer Génesis 12 del 1 al 3. ¿Quién lo lee? Génesis 12, 1, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, en esta primera parte, traté de llevar una secuencia de las promesas que Dios le hace a Abraham. Miramos el llamamiento prácticamente que Dios le hace a Abraham y cómo le declara Dios a Abraham su promesa, lo que él quiere hacer, ¿no? Dice en la versión que tengo acá: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, lo curioso de este pasaje es como también no solo le dice que él le va a dar todas estas cosas y que Dios mismo lo va a acompañar, pero también le dice: maldeciré a los que te maldigan. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque van a haber situaciones que va a enfrentar Abraham donde va a haber oposición, donde van a haber enemigos, donde va a haber contrariedad, va a tener gente contraria a él atacándolo. Entonces Dios en su promesa le da todo el panorama completo. No le dice te va a ir bien en todo. Le dice que maldeciré a los que te maldigan. O sea que cuando esté en esos momentos, ese tiempo de maldad, por así decirlo, Dios va a estar ahí y Dios va a estar al frente de Abraham. Entonces, las promesas siempre van acompañadas, por supuesto, de bendiciones, pero Dios también va a declarar y va a exponer la maldad que puede suceder, pero la esperanza es que Él va a estar ahí. En Génesis 15, del 1 al 5. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.
Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí, que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Nuevamente miramos ahí cómo Dios sigue declarando sus promesas, lo que Él va a hacer, lo que Él va a cumplir. Obviamente miramos también la postura de Abraham, no dudando, pero le dice, estos son los pros o los contras que yo miro, le dice Abraham. Y Dios muy sabiamente, con esa misericordia que Él tiene de comprender nuestro intelecto y nuestra sabiduría, Él le dice, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. O sea, no podemos negociar con Dios, no podemos cuestionar a Dios. Él siempre va a tener la razón. Y en este caso, pues, lo vemos planteado abiertamente, plenamente. Leamos Génesis 17, del 3 al 7. Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Amén. Entonces vemos en estos textos que hemos leído, hermanos, primeramente cómo Dios declara lo que Él quiere hacer, por medio de quién. Y vemos que en todo momento Él también declara su compañía, su presencia. Recuerden que Él es omnipresente, omnisciente. Entonces, Dios siempre va a estar ahí y va a cumplir su propósito. Hasta este momento, lo que podemos ver con Abraham es una promesa. Todavía no hemos visto ahí el cumplimiento de la promesa que Él le hace. Y recordemos cómo reacciona Abraham, ¿no? Con fe. Vámonos ahora, teniendo en mente que esto es lo que ha prometido Dios, vámonos ahora hasta Génesis capítulo 37 del 1 al 11. Pero les aclaro, hermanos, ahorita vamos ya en el punto 2, manifestación de la fidelidad de Dios. Son alrededor de 7 capítulos solo de José. Entonces, para poder abarcar todo el historial de José, no lo vamos a leer. Solo voy a mencionar la cita que vamos a estudiar de todos estos capítulos. Las anotan y yo voy a extraer apenas algunos versículos que sí los vamos a leer, pero son muy cortos para ayudarnos con el tema de hoy. Entonces, solo para mantener ahí abierto el capítulo, vamos a abrir el capítulo 37. En el capítulo 37 de Génesis, vamos a ver cómo empieza la historia de José. Vamos a leerlo del 1 al 11. Este lo vamos a leer a manera de introducción. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos.
Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjense, aquí esta es la introducción de todo el historial que vamos a estudiar hoy. Y vamos a ver primeramente algunos detalles que se nos brinda en este texto. Por ejemplo, dice el versículo 2, o a finales del versículo 2, dice, informaba, dice la versión que tengo, informaba José a su padre la mala fama de ellos, o sea, de sus hermanos, ¿no? Esta parte a mí me llama la atención porque da la impresión, de hecho algunos dicen que José estaba con orgullo, sentía orgullo y hasta cierto punto venía él donde el papá, sabía que él era el preferido del papá y llegaba a acusar a sus hermanos y a poner quejas. Y obviamente sus hermanos sentían molestia, ¿no? Lo aborrecían porque también sabían de la preferencia que tenía Jacob hacia José, ¿ya? Entonces había una fricción entre estos hermanos. Estaba el grupo de hermanos que eran los que trabajaban, los que hacían todas las labores y José era como el preferido, el que más se guardaba, ¿no? De todo esto. Y para rematar, para sellar con broche de oro, viene Jacob y le hace una túnica de colores. ¿Cuál es el propósito de esto? Hacerlo o reconocerlo entre los demás, que él era el especial, ¿no? ¿Y cómo les habrá caído esto a los hermanos de José? Nada bueno, nada agradable, ¿no? Entonces ya esta molestia, me imagino yo, se fue agravando en el corazón de ellos, de tal manera que vemos en los capítulos después, posteriores, cómo ellos planifican hacerle maldad a su propio hermano. De hecho, dice la Biblia que planificaron matarlo. Ellos no tenían en mente venderlo, sino matarlo, deshacerse de él. Entonces, toda esta situación estaba pasando José, pero el punto que vamos a resaltar aquí es cómo empieza Dios ya a anunciarle a José, por medio de estos sueños, qué es lo que él quiere hacer. Entonces, primera manifestación de Dios en esta historia es darle a José un par de sueños. Obviamente José no lo entiende a plenitud, simplemente recibe un mensaje donde él cree que sus hermanos, su familia se van a postrar delante de él. Pero él no sabe el propósito, ¿ya? Mucho menos su familia, mucho menos Jacob, porque dice que se quedó meditando en eso, en lo que significaba el sueño. También miramos en este capítulo y en estos pasajes del 1 al 11, del capítulo 37, lo dicho antes, cómo los hermanos empezaron a guardar este rencor contra José. Ya ahí empieza también la contraparte. Ok, Dios nos da, o Dios le da a José un propósito y lo va a llevar a cabo Dios. Pero entonces surge la contraparte, que son los hermanos, ¿no? Y todo su plan malévolo. En el capítulo siempre 37, del 12 al 28, ya miramos la acción de los hermanos. Ya llevaron a cabo su plan. Ellos
vienen y van a meter a José a una cisterna, dicen, ¿se acuerda de todo ese proceso? Lo meten en una cisterna, vienen y uno se opone a que le hagan mal, ¿no? Y se produce la venta de José a los ismaelitas, a un grupo de ismaelitas que iban por ahí, lo venden y lo interesante también, que lo miramos en el versículo 23, le quitan la túnica. ¿Por qué le quitan la túnica? Participen. Era el punto de desbordo que tenía, ¿Por qué? porque ellos sentían de que bien, Pablo había privilegiado con eso, con el regalo. La túnica representaba entonces la especialidad que tenía José a vista del padre, ¿no? Preferencia. La preferencia que tenía por su padre. Y entonces ellos vienen y le quitan la túnica como diciendo, hey, sos igual a nosotros, no sos más que nosotros. Y comienzan a expresar ellos su rebelión, su molestia, ¿ya? Luego en el capítulo siempre 37, del 29 al 36, van, ya hicieron su maldad, ya lo vendieron, agarran la túnica, la llenan de sangre, de un animal, van donde Jacob y le dicen, mira, papá, José murió, lo atacó un animal, murió, y le hacen una narración ahí toda ficticia, ¿no? Eso es en los versículos del 29 al 36. Génesis siempre, en Génesis vamos al capítulo 39. Curiosamente, no lo vamos a discutir ahorita, pero curiosamente en el capítulo 38 se lo dedica el autor de Génesis, ¿a quién? A Judas. Y cuando va y va donde la nuera, que él no sabía que era su nuera, ya saben ese relato, ¿no? Y bueno, ese es un tema aparte, pero nos vamos a saltar entonces al capítulo 39, del 1 al 6. Y ahí vamos a encontrar cómo José es vendido ahora a Potifar, ¿ya? Es vendido a Potifar y en los versículos 2, del 2 al 3 y luego el 5, vamos a ver cómo Dios muestra su misericordia con José. Vamos a leer esos versículos. Estamos en el capítulo 39 y vamos a leer del 2 al 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Fíjense cómo dicen ahí los primeros versículos. Y Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque Dios, ya sabemos, ¿cuáles son esos dos atributos que lo hacen estar ahí? Omnisciente, omnipresente, pero también porque Dios está al tanto, pendiente de su promesa. De su promesa. Podríamos decir, Dios era fiel a José. Sería algo peligroso decir eso, ¿no? Dios es fiel a su promesa. Él está guardando la promesa que él le hizo desde Abraham. Y vamos ahora hasta el nivel de José. Y él está guardando, resguardando su promesa. Porque José es parte de esa promesa. Entonces, versículo 5, ¿qué dice? Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces, hasta ahí podríamos decir, hermoso lo que le pasó a José. Qué bello lo que le pasó a José. Llegó a la casa de Potifar, halló gracia delante de Potifar, lo pusieron a cargo de la casa como mayordomo, todo le estaba saliendo bien. ¿Por qué? Porque, ¿qué dicen los versículos de 2 al 3? Que Jehová estaba con él. Ahí podemos ver entonces, si estamos en Jehová, ¿se acuerdan de las lecciones pasadas? Si estamos en su palabra, estamos ahí metidos, y los pasajes también que leímos, que todo nos saldrá bien. O sea, una radiación completamente. Aquí tenemos un hombre de la NASA, ¿sabe de lo que estoy hablando? De lo que es radiación. Una radiación de bendición. ¿Por qué? Porque José estaba ahí administrando los bienes de un egipcio. Pero Dios no lo está haciendo porque el egipcio tenía un cargo alto. Lo está haciendo porque José estaba ahí y José era portador de la promesa
también de Dios. ¿Ya? O sea, Dios está resguardando siempre, siempre, siempre su promesa. Por eso Él es fiel. Ahora, vamos a ver Génesis 39 del 7 al 12. Y ahí vamos a ver cómo la mujer de Potifar comienza a fijarse en José. Ya, solo para tenerlo referencia, no lo vamos a leer. La mujer de Potifar comienza a fijarse en José. Dice la Biblia más adelante que José tenía una apariencia muy hermosa o hermosa, atractivo, pero hasta ahí lo vamos a dejar, somos varones. Entonces, la mujer miró eso en José, pero también, aunque no lo diga la palabra, pero por lógica tenemos que decirlo, José estaba llevando que la gracia de Dios, ¿ya? Todo lo que él hacía, todo lo que él representaba era Dios. Entonces, la mujer no solamente miró la belleza de José, sino la gracia de Dios, pero claro, ella pensaba carnalmente, ¿no? Y ya sabemos el desarrollo de este texto. Quiero que leamos ahí mismo, en ese pasaje, vamos a leer del 7 al 9. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Fíjense en el 9, hermanos. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti. ¿Qué significa eso? ¿Qué le dijo Potifar? Hace y deshace en esta casa lo que querrá, menos la mujer. ¿Qué les recuerda? ¿Qué pasaje les recuerda a ustedes esto? Todo lo puedo tocar, les voy a dar pista. Todo puedo usar y hacer menos a ti. Vámonos a Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, fíjense, hermano, casi son las mismas palabras, pero las respuestas que dan tanto José como la mujer son totalmente diferentes. José, ¿qué dice? Dice José, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Coma. ¿Por qué a esa parte se está refiriendo a Potifar? ¿Cómo pues haría yo este gran mal, entre paréntesis, a Potifar? Coma. Y pecaría contra Dios. ¿Ya? ¿Y qué dice el texto de Génesis 3:1 cuando responde la mujer? Dice en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella pudo haber contestado lo mismo que José. Hermanos, tomemos en cuenta esto. ¿Qué respuesta? Ahora es la pregunta. ¿Qué respuesta daríamos nosotros? Mejor no me conteste. Pero pongámonos a pensar, si nosotros tuviéramos en los zapatos tanto de Eva como de José, ¿cuál sería nuestra respuesta? No contesten. En el versículo, siempre en el 9,
¿cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. O sea, no es tanto porque Potifar le dijo, no toques a mi mujer. Ya, porque él conocía a Dios. Ya. ¿La mujer conocía a Dios? Sí, conocía a Dios. ¿Adán conocía a Dios? Por supuesto que sí conocían a Dios. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para que lo mediten. Ahora, vámonos. Génesis 39, del 3 al 23. ¿Qué nos dicen estos versículos? 13 al 23. 3 al 23. Pero no lo vamos a leer. Solo vamos a mencionar lo que pasó ahí. Aquí vemos ya cuando José es inculpado, ¿no? Viene la mujer, comienza a justificarse, no, que él me agarró, yo le agarré el vestido, se lo rompí, me quedé con él, esta es la prueba, y acusan a José. Pero también miramos en el versículo 21, ese sí me lo puede leer, hermano. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ya estaba en la cárcel y imagínense esto qué poderoso, que a veces decimos, ¿cómo Dios se va a ir a meter ahí? ¿Ah? Estaba la prisión, estaba el pobre José en la prisión. ¿Y qué más estaba ahí? ¿Qué más estaba ahí? La presencia de Dios. Versículo 21. Márquenlo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba ahí? Porque Dios estaba siendo fiel a su promesa y estaba guardando al portador de esa promesa. ¿Ya? Dios es santo. ¿Cómo se va a ir a meter ahí? Donde hay mugre, pecado y esto y lo otro. Pero él estaba en José, con José. ¿Ya? No perdamos de vista eso. Vámonos ahora al capítulo 40, del 1 al 23. No los vamos a leer, solo los vamos a mencionar. En el capítulo 40, del 1 al 23, ¿qué encontramos ahí? Encontramos cuando ya José comienza a interpretar los sueños. Y empieza con un copero y un panadero. Vamos a ver si se la saben. ¿Quién fue el que murió ahí? El panadero con el pan. Ya, vienen ellos, ya sabemos la historia, pero vamos a mencionarla. Viene el panadero y le dice, hey, yo tuve un sueño, me pasó esto y esto y esto, vi en el sueño. José le da el significado y al final le dice, va a morir. El panadero se enoja, lo sacan libre, el faraón lo mata al panadero, se cumple lo que decía el sueño. Luego el copero le dice lo mismo, mira, yo tuve un sueño, pasó esto y esto. José le da el significado del sueño, donde le dice, vas a retomar tu trabajo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le pide José? Que se acuerde de él y que le hable al faraón, ¿no? De él, para que sea libre. Pero pasan, dice, 2 años. 2 años, y eso lo miramos en el capítulo 41, del 1 al 36, cuando ya, después de 2 años, viene el faraón y tiene, aparentemente, digo aparentemente porque José después se lo aclara, aparentemente él tiene 2 sueños. ¿Cuáles eran esos sueños? ¿Y el segundo sueño? Las espigas robustas y las espigas débiles, frágiles, que se las llevaba el viento y las destruía. Entonces, Faraón tiene 2 sueños, en apariencia 2 sueños. Soñó con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, 7 espigas débiles y 7 espigas fuertes, ¿no? Entonces, esa era la preocupación del faraón, no sabía qué significaba y había consultado con sus sabios, los sabios tampoco sabían. Viene el copero, se acuerda de José, y el copero le dice al faraón, mira, yo estuve en la cárcel, conocí a un hebreo que era capaz de discernir los sueños, y lo mandan a traer a José.
José viene y le da el significado. Le dice, no son dos sueños, le dice, es un solo sueño, le dice José. Y la razón por la que soñaste dos veces, le dice José, es porque Dios quería, le dice, remarcar la importancia y la urgencia que tenía ese sueño. ¿Ya? Todo eso José se lo explica al faraón y le da el significado del sueño, 7 años de hambruna, 7 años de abundancia. Entonces cuando haya abundancia, le dice, vas a recoger, vas a guardar para que cuando venga la hambruna puedas recurrir a esto. Todo esto dicho por Dios, porque José resalta que es Dios el que lo está revelando, no es su capacidad, sino que él exalta el nombre de Dios delante de Faraón. ¿Y qué pasa con el Faraón? ¿Qué mira en José? Un administrador, alguien capaz. Y entonces en el capítulo 41, del 37 al 57, miramos cómo Faraón viene y agarra a José, lo hace administrador de Egipto por debajo de él, solamente de él. O sea que le dio una posición enorme delante de todos los egipcios y delante del resto de naciones que rodeaban a los egipcios. Incluso se quita el anillo el faraón y se lo da a José. Y le dice, después de mí, solo vos sos el hombre. Entonces, y le da una esposa también. Y le cambia el nombre. Vamos a ver, ¿cuál es el nombre que le da? Hay un pancito ahí para premiar al que me lo diga. No. A ver. No, usted ya se lo sabe. No hay pan para usted. ¿Cómo le puso? Ah, ya lo leyó. Ya lo leyó. Sí que lo agarré así. Panea. Sí. ¿Y la esposa? Hija de Potifera. Pero Potifera no era una mujer, era un sacerdote. Bueno, todo eso pasa en este capítulo. ¿Ya? Estamos en el 41, del 37 al 57. Ahora, vámonos. Génesis. ¿Por qué no le llamaban el nombre que le puso Faraón? Porque acuérdense que estaba en Egipto y para ellos, igual que los hebreos o parecido, cada nombre tenía un significado. ¿Ya? Entonces él no podía venir con un nombre hebreo a gobernar a Egipto. No, y era costumbre también de las naciones cambiar los nombres. Exacto. Porque Daniel se lo cambiaron también. Nosotros seguimos. Ajá. Sadrat, Mesach y Abednego. Leemos que el nombre de José era. Por ejemplo, Jacob se llamó después Israel. Ya, todo tenía un significado. Ahora, en el capítulo 42, siempre de Génesis, del 1 al 38, vamos a ver parte del cumplimiento, o mejor dicho, el cumplimiento de los sueños de José. ¿Se acuerdan de los sueños de José? Sí. Cómo se doblegaban las espigas, incluso las estrellas y todos los planetas delante de José. Y eso representaba, según José, a sus hermanos y a toda su familia, a toda su nación, doblegándose delante de él. Entonces, en este pasaje, nosotros vemos, en el versículo del 6 al 9, dice, y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. Entonces ahí vemos el cumplimiento del sueño de José. En el versículo 7, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois por ver lo descubierto del país habéis venido. Eso pasa, y eso es lo que vamos a ver ahorita, en el 43, capítulo 43 del 1 al 34, cuando nuevamente los hermanos de José
ellos van, ya traen a Benjamín. Ya esa parte creo que ya la conocen ustedes, porque regresan, traen a Benjamín y todo eso, ¿no? ¿O lo tengo que contar? Porque lo pidió. Él quería ver a su hermano. Ahora, en este texto dice en el 26, y vino José a casa, estamos en el capítulo 43 de Génesis, y vamos a leer el 26. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. O sea, se postraron totalmente en tierra. El 27. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre el anciano que dijisteis, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. ¿Ante quién? Ante José. Entonces, vemos el cumplimiento que de lo que Dios le había mostrado. ¿Ya? Entonces, ¿hay o no hay fidelidad de Dios ahí? En su palabra, en su decreto, en todo lo que Él dice. Y hay ahí un cumplimiento. Vámonos al capítulo 44 del 1 al 17. Y ahí, pues, resumidamente, vamos a decir la estrategia que usó José para inculpar a sus hermanos, pero igual tenía un propósito, ¿no? Él mete una copa, la copa personal de él la mete en el saco que ellos llevaban los hermanos y los inculpa y van presos, ¿ya? ¿Sí, hermano? ¿Quiere decir algo? No, ok. Estamos en el 44 del 1 al 17. Solo lo estamos mencionando. Luego en el 44 del 18 al 34 vemos cómo el hermano Judá intercede por Benjamín porque José estaba pidiendo la presencia de su hermano y que se quedara su hermano ahí preso, o sea, Benjamín. Y le dice Judas, no, le dice, mejor déjame a mí, que se vaya él, porque si no, pues mi papá va a morir, le dice, y no queremos eso. Entonces, eso es lo que pasa en el 44 del 18 al 34. Ahora vamos al capítulo 45 del 1 al 28 y vamos a leer del 4 al 8. Génesis 45 del 1 al 28, pero vamos a leer del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Fíjense qué interesante todo lo que está declarando José acá. Primero, José reconoce el propósito de Dios en la vida de él. Nosotros apenas hemos ido tocando detalles de lo que él pasó, porque estoy asumiendo que ya todos más o menos conocemos la historia. Pero imagínense, empecemos desde que su propio hermano, que debe ser una sensación terrible, que tu propio hermano te odie, que tu propio hermano te quiera matar, y que por alguna razón misericordiosa no te mataron, pero te vendieron, te expulsaron de tu tierra, te expulsaron de tu familia, de tus bienes incluso, de tus herencias, y te dan por muerto. Sus hermanos, nosotros lo leemos como historia, pero vivirlo es otra cosa. O sea, sentir que tu hermano te odia, primer punto del sufrimiento de José. Luego la maldad que hicieron con él de venderlo y enviarlo quién sabe a dónde, porque ni ellos sabían a dónde se lo llevaron. Y luego entrar a una cárcel acusado falsamente por 2 años. Bueno,
Eso es lo que dice, que después de 2 años lo sacaron, pero no sabemos si realmente pasó más tiempo ahí. No sé si ustedes tienen ese dato. ¿Cuánto tiempo pasó en la cárcel? Pero vamos a suponer que fueron los 2 años, ¿no? Pero bueno, hermano, el hecho es estar en esa situación donde cualquiera puede decir, Dios me abandonó, donde cualquiera puede comenzar a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Qué te hice? Y me diste un sueño. O sea, José hubiera podido tranquilamente reclamarle a Dios. Hey, me diste un sueño, inclinaba a mí, pero esto es otra cosa. Estoy en la cárcel. Me vendieron mis hermanos. Pudo haber puesto miles de reclamos a Dios, pero no lo hizo. No lo hizo. Fíjense. Dice el versículo 4, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero no lo hace con reclamo. Le hace como recordatorio para que se den cuenta el propósito de Dios. Ven, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, le dice, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida, fíjense bien lo que está diciendo acá, porque este es el propósito, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Preservación. ¿Qué es preservación o preservar? ¿Cómo? Y dice, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora saltemos al 7. Y Dios me envió delante de vosotros otra vez para preservaros, o sea, se refiere a ellos y a la nación, ¿no? Para preservaros posteridad, o sea, después, sobre la tierra. Ese es el propósito, ese es el cumplimiento de la promesa a Abraham. Porque aquí le dice, para preservaros posteridad, o sea, después, sobre la tierra, para preservar la nación, el pueblo que Dios había escogido, ¿ya? Sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación, ¿ya? Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Sí, fueron ellos, fueron el instrumento que Dios usó para cumplir su propósito, ¿ya? Entonces, ¿no le recuerda este texto allá en el Nuevo Testamento a alguien que fue enviado para preservarnos? ¿No le recuerda a Jesús? La vida de José, hermanos, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, no leamos solamente historias, algo que sucedió. Estamos leyendo, como dice el hermano Benjamín, proféticamente lo que va a pasar en el Nuevo Testamento con Jesús. Entonces, José es una ilustración perfecta de Jesús, de lo que Jesús fue en la tierra, el propósito de Jesús en la tierra para salvación eterna. Todo lo que vemos en José es como que estemos viendo al mismo Jesús. Vamos a leer. ¿Ah? Vamos a leer Juan, solo vamos a leer este texto. Juan 10. No pierdan el capítulo que tiene, ¿verdad? No lo pierdan. Vamos a leer Juan 10 del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Ahora, ¿qué palabras están en ese texto que podrían ser el sinónimo de esta que está acá? Encuéntrenlas. Dios los permite y no perecerán jamás. No perecerán jamás, correcto. O sea, preservación. Jesús preserva su iglesia, a sus hijos. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, ojo a eso, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, aquí solo voy a hacer un paréntesis a esto, porque es importantísimo también entenderlo. Para esos que dicen o creen que la salvación se pierde, señores, aquí lo está diciendo Jesús. No se pierde, porque Él es el buen pastor, como dice el pastor Josías Grauman, dice, si Jesús es el buen pastor, ¿cómo va a permitir que se le pierda una oveja? Si se le pierde una oveja, ¿cómo queda la imagen de Jesús? ¿Como buen pastor? ¿O como alguien, como un pastor irresponsable que dejó perder su oveja? Eso solo lo quiero dejar de paréntesis, ¿va? Porque no podemos nosotros albergar la idea, concebir la idea de que la salvación se pierde. Jamás ni nunca. El que diga que se pierde, hay que mandarlo a estudiar nuevamente toda la escritura. Porque aquí lo que nos interesa es cómo Jesús está diciendo que Él preserva, guarda, resguarda, protege a sus ovejas. Y es lo mismo que está diciendo José en el versículo 7 que leímos de el capítulo 45. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Vámonos al capítulo 46, siempre en Génesis, ¿verdad? Del 1 al 34. Solo lo vamos a mencionar. Solo vamos a resaltar el versículo del 1 al 4. Génesis 46 del 1 al 34. Vamos a leer solamente del 1 al 4. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Aquí está hablando de Israel, o sea, Jacob, ¿verdad? No está hablando del pueblo, está hablando de Jacob. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. ¿Qué dice? No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y el 4, yo descenderé contigo a Egipto. Ojo, ojo a esto. Cuando leemos todo lo de José, ¿dónde estuvo José? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba con José? Cuando hablamos de José, de los acontecimientos de José y de estar en Egipto, ¿quién dijo yo voy a estar ahí? Ok, ¿cómo es posible? Vamos a ver, examen. ¿Cómo es posible que si en ese momento está con José en Egipto, ahora le dice a Jacob, yo descenderé contigo a Egipto? ¿Qué atributo es ese? Omnipresente. ¿Lo vemos o no lo vemos? Eso es lo que yo trato, hermanos, de que podamos, cada vez que leamos la escritura, podamos descubrir dónde están sus atributos. Porque eso nos va a hacer, nos va a dar un mejor entendimiento de lo que estamos leyendo y estudiando.
el 4 dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Ujú. Ahora, vámonos a Génesis 47, del 1 al 12. Igual solo lo vamos a mencionar. Ya cuando Israel llega con todo el pueblo a Egipto, ¿verdad? Luego en el Génesis 47, del 13 al 26, vemos ya cuando Egipto ya está en la plena hambruna, apenas lleva 2 años de hambruna. En ese momento llevan ya 2 años pasando la hambruna. Y ellos llegan a Egipto, el faraón los recibe muy bien, le habla muy bien, les ofrece tierras para que ellos se establezcan. Y en Génesis 47, 27 al 31 ya vemos cuando Israel o Jacob muere, ¿no? Y lo que mencionaba Helman, cuando ya él pide regresar a su tierra. Ahí, hermanos, concluimos con el relato de lo que es José. Prácticamente vimos alrededor de 5 capítulos. Ahora vamos a analizar a manera de meditación qué significa todo esto, ¿verdad? Vamos a ver primeramente lo que decíamos. José representa ¿a quién? A Jesús. En cada acción, en cada evento, se está mostrando al mismo Jesús, lo que va a acontecer con Jesús, ¿ya? Acusado injustamente, odiado por su propio hermano, luego acusado injustamente, prisionero, humillado y también luego exaltado. Y el propósito ha sido, en ambos casos, la preservación de su pueblo, ¿ya? Resguardar a su pueblo, mantener su fidelidad de sus promesas al pie de la letra, sin ningún cambio, sin ninguna variante. Luego vemos también cómo Dios está presente en cada paso de José. ¿No es eso acaso fidelidad? Cómo Dios va resguardando su propia palabra y al portador de esa promesa. No podemos decir Dios era fiel a José, porque sería absurdo decir que Dios soberano, Dios rey, le está siendo fiel al humano, cuando somos nosotros los que debemos de ser fieles a él. Él lo que está haciendo es ser fiel a su palabra y a los portadores, nuevamente digo, de esa promesa. Si Dios nos da una encomienda, si nos vamos, por ejemplo, Mateo 28, y nos da una encomienda de llevar el evangelio, ¿acaso Dios no nos va a guardar? Porque somos los portadores de esa encomienda y nos va a dar la provisión que necesitamos para llevar esa. Va para Cletos con nosotros, ¿verdad, hermano? Amén. Sí, hermano. Hermano, ok. El atributo de Dios es fiel, pero José no tiene atributos. Dios le da a José, como Gracias. a todos nosotros, nos da La gracia. la gracia de que uno sea fiel. ¿Sí? Ahora, nosotros anhelamos ser fieles, porque no somos fieles. Esa es la diferencia. Dios es fiel por su naturaleza. Él es fiel porque Él es santo. Él es puro. Y Él fiel a cada una de su palabra. Esa es su naturaleza. Por eso Él dice, no se puede negar a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo, sino que Él permanece fiel a sí mismo. Y si Él nos da una encomienda, si Él nos da promesa, Él va a cumplirlas por medio de nosotros. Entonces Él va a guardar a su iglesia, Él va a ser fiel a su palabra de guardar, de preservar su iglesia, a sus hijos, y
va a trabajar en el corazón de cada uno para perfeccionar, ¿qué cosa? Su obra en nosotros. Ahora, en el caso de José, me gusta, me llama la atención cómo él siempre está resaltando que es Dios haciendo las cosas. A Faraón se lo dice en su cara. Estamos hablando que Faraón, que él mismo se creía Dios. Él mismo se creía un Dios. Y aparte los otros dioses en los cuales ellos creían. Pero le dice, hey, no, el sueño no te lo di yo, me lo dio Dios. Dice. No nos confundamos. Dios, en su soberanía, en su omnipotencia, él pudo simplemente liberarlo desde un principio de sus hermanos, ¿no? Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? No vas a pasar por esto, vámonos directo vámonos a Egipto, de un solo. Necesitaba este corazón de José, necesitaba pasar por un proceso por un horno para ser quebrantado ese corazón, para ser moldeado ese corazón y para sacar el verdadero propósito que Dios tenía en la vida de José. Cada corazón de creyente, del creyente en general, necesita esto, necesitamos esto, todos. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente nosotros somos el pueblo de Dios, hasta lo cantamos, ¿sí o no, hermano? Somos el pueblo de Dios. Si nosotros decimos que somos el pueblo de Dios, somos sus ovejas, sus hijos, es necesario pasar por el horno para purificar nuestro corazón perverso, nuestro corazón engañoso, nuestro corazón que a diario, a cada minuto, trata de engañarnos. Con orgullo, con altivez, con pecados habidos y por haber. Entonces, ¿cómo nosotros, que somos sus hijos, vamos a proceder a servirle a Dios con un corazón así? Lo podemos hacer y engañar a la iglesia. Lo podemos hacer hipócritamente y engañar al resto. Hey, miren, yo hago esto y lloro delante de ustedes y hago... Pero Dios no. Dios va a llevar a este punto a cada uno de nosotros. Y son situaciones, hermano, tan dolorosas que cualquiera ya en la puerta dice, no, renuncio, no. Y cuando estás adentro no vas a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo he hecho lo que le dijeron los hombres o las personas que llegaron ante Jesús, yo profetizaba, yo decía, ¿por qué yo? Si yo hago todas estas cosas, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Otros van a decir, entran y dicen, no, yo declaro liberación. Yo rechazo las pruebas que vienen de Satanás, cuando es Dios el que nos manda acá. Y puede que use a Satanás como lo hizo con Job. Vaya, pero no me le toque la vida. Y Satanás va feliz, luz verde me dieron. Pero ¿quién lo mandó? ¿Quién le dio la luz verde? Entonces yo no voy a rechazar ni las pruebas, ni las dificultades. Me van a doler, me van a quebrantar hasta lo máximo, hasta decirle, Dios, no puedo más con esta carga, con este peso. Dame fuerza para salir, no para salir, para soportar. Hasta que se cumpla tu promesa en mi vida. Y Dios va a ser fiel porque si estuvo en la cárcel con José, también va a estar ahí conmigo. Él me va a dar el horno, él me va a meter al horno, pero él va a estar conmigo en el horno. Y sí vas a llorar, sí vas a sufrir, sí. Pero él va a estar ahí, 100%. Todos los seres humanos ya nacemos con la maldad. Todos. ¿Y dónde se corrompió nuestro corazón? A ver, ¿dónde se corrompió? En el Edén. Ya nacemos con eso.
David lo dijo, dame un corazón renovado, nuevo. Renueva en mí un espíritu. ¿Por qué? Porque en maldad fui formado, dice. Salmo 51. Entonces, todos nacemos con un corazón así. Entonces, lo miramos también con Job. Job necesitó todo el proceso que pasó para reconocer al final y decir, de oídas te conocía, más ahora. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con Dios, Dios hablando con él y diciéndole, ¿quién sos vos para decirme a mí tales y tales cosas? Yo hice esto, yo hice aquello, yo hice... ¿Estuviste ahí? Le dice. O sea, Dios lo confrontó. A mí no me venga a decir un cristiano que su vida es feliz, que su vida no pasa nada, porque entonces hay un problema serio. Hermanito, yo no sé qué Dios estás creyendo, no sé qué Biblia estás leyendo. No sé si estás yendo a Pare de Sufrir, por ejemplo. Dios está en todo, proveyendo toda la provisión que necesitamos para creer en Él, para estar firmes en Él. Para que en este momento, hermanos, ustedes lo han pasado, tal vez lo están pasando actualmente, pero ahí realmente conocemos quién es Dios, si realmente estamos conociendo quién es Él. Nuestra oración no va a ser sacame de aquí. Nuestra oración no va a ser liberarme de esta situación. Nuestra oración va a ser fortaleceme, enseñame qué es lo que realmente necesito aprender de esta lección, de esta situación. El punto es, para nosotros llegar al entendimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hermano, ¿cuántas personas entran aquí y no soportan? Y dicen, no, esto no es para mí. Y se van bautizados de la iglesia, se van al mundo siendo bautizados porque dicen, no, esto no es para mí, no aguanto. ¿Qué produce la prueba? Acuérdense, ¿qué produce la prueba? Paciencia. ¿Y qué necesitó José para todo esto? Paciencia. O sea, en este corazón, hermano, no hay paciencia, no hay paciencia. Pero José la soportó. ¿Por qué? Porque él estaba ahí. Y estaba ahí instruyéndolo. Le estaba dando fuerzas. Pero necesitaba un corazón quebrantado. Fíjense, si nosotros, lástima que no podemos extendernos leyendo todo, pero cuando los hermanos de José llegan, ¿acaso no tuvo rabia José? ¿No le quería pasar la factura a José? No caigamos en el pensamiento humanista. ¿Cómo Dios va a ser? Dios es soberano y Dios trata con el corazón primero, no trata con la persona como tal, trata con el corazón primero. Te va a moldear para que puedas cumplir el propósito de Dios, te va a moldear. Bueno, hermano, no sé si tienen más preguntas o aportes, ya hasta aquí es la lección. Espero pues que hayamos comprendido. Isaías 25:1. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Debemos entender que Dios es fiel a sí mismo, al cumplimiento de su propia palabra. Su fidelidad es un atributo que demuestra su naturaleza y carácter. En cambio, nosotros somos infieles a causa de una naturaleza caída, y al venir en arrepentimiento, Cristo Jesús nos da una vida que nos induce a obedecer y procurar esa fidelidad que agrada a Dios.